La abandonaron en una caja con 3 palabras garabateadas: no la quiero. Era poco después del mediodía en Córdoba, donde el calor del sol era tan intenso que podía cocer el cartón. Había salido a tomar un descanso del refugio cuando la vi, una vieja caja de fruta destartalada, abandonada junto a nuestra valla, justo al lado de los cubos de basura. Al principio pensé que era basura, pero entonces vi un atisbo de movimiento. Me acerqué con cautela. Una nube de moscas se dispersó. Dentro yacía una cachorra de pastor alemán, de unos 3 meses y blanca como la nieve, enroscada en un ovillo apretado como si intentara desaparecer. Tenía el pelo apelmazado con una sustancia pegajosa, quizá sangre, o algo peor. Una de sus patas estaba doblada de forma antinatural bajo su cuerpo, y tenía cortes secos en el costado. Sin embargo, contra todo pronóstico, estaba viva. Caí de rodillas con la voz atrapada entre la furia y la incredulidad. ¿Qué clase de persona hace esto? ¿Quién tira a una criatura viva a la basura y simplemente se marcha? No había ninguna manta, solo un trapo grasiento y ese cruel mensaje garabateado en la caja. No la quiero, repetí en un susurro. Pequeña, ya estás a salvo. Cuando metí la mano, no gruñó ni se inmutó. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo abrió un único ojo nublado y seco, y me miró como si me atravesara, como si no estuviera segura de que yo estuviera allí. Me llamo Javier y llevo 7 años en el refugio Corazón Valiente. He visto perros quemados, hambrientos, encadenados y abandonados. Pero este caso parecía distinto. Quizá fue su intento desesperado por desaparecer, o la forma en que su pequeña cola la envolvía como si se estuviera abrazando a sí misma. La saqué de la caja con delicadeza. No pesaba nada, como una pluma o un fantasma. Su cuerpo temblaba emanando un calor sofocante, como si la hubieran dejado cociéndose al sol demasiado tiempo. La apreté contra mi pecho sintiendo el débil aleteo de su corazón contra mis costillas. Necesita fluidos, ya, grité mientras entraba corriendo por las puertas del refugio. Dentro el equipo de la clínica se puso en marcha, cogiendo bolsas de suero, toallas frías, pomadas y guantes. La cachorra de pastor alemán permaneció en silencio, no se le escapó ni un solo gemido o ladrido. Era un silencio que sugería que ya había intentado hablar en su corta vida, solo para descubrir que nadie la escuchaba. Uno de los auxiliares comentó: lleva ahí fuera un buen rato. Asentí sosteniéndole la pata, pensando en cómo alguien la había mirado y solo había visto basura. Estuve sentado con ella durante horas, con la espalda apoyada en la pared del chenil, siguiendo cada una de sus respiraciones superficiales como si fuera una cuenta atrás. Su nombre no estaba en la caja, pero eso no importaba. Yo ya había elegido uno para ella en mi mente: Marina. Porque incluso en su silencio merecía tener una voz. Mientras estaba allí sentado, un único pensamiento se repetía en mi cabeza: ¿cómo podía alguien verla y simplemente darle la espalda? Seguía respirando, pero a duras penas. Las luces fluorescentes de la clínica zumbaban sobre nuestras cabezas mientras Marina yacía inmóvil en la mesa de acero inoxidable. Su pequeña figura blanca se veía diminuta rodeada por el equipo médico. Su pecho subía y bajaba de forma tan sutil que me sorprendí a mí mismo conteniendo la respiración solo para poder percibir la suya. El pulso es débil, observó Laura mientras le ponía la vía en la pata, pero está luchando. Esa palabra, luchando, resonó en mí, aunque no parecía que estuviera luchando en absoluto. Parecía que se estaba apagando. El suero goteaba metódicamente. Sus orejas permanecían quietas. Sus ojos seguían cerrados. El único indicio de vida era el suave temblor que recorría su costado con cada respiración dificultosa. Necesita descanso, calor y 0 estrés, me indicó Laura, deslizando una toalla caliente bajo ella. Asentí, pero no me moví. No podía irme, me negaba a dejarla sola. La cachorra de pastor alemán no emitió ningún sonido, ni siquiera cuando la aguja le perforó la piel. Me arrodillé a su lado y le susurré: ya estás a salvo, Marina. Nadie volverá a hacerte daño. No hubo respuesta. Ni un movimiento de oreja, ni un meneo de cola. Aún así, me quedé. Le limpié con cuidado la suciedad del pelaje con un paño húmedo, descubriendo pequeñas zonas donde se le había despellejado la piel, como si la hubieran arrastrado por el asfalto. Tenía las almohadillas de las patas en carne viva y las uñas rotas. Y allí, en las costillas, tenía una herida pequeña y superficial, de un rojo intenso, probablemente causada por una piedra o algo afilado. No creo que haya conocido nunca una caricia amable, comentó Laura en voz baja detrás de mí. Sus palabras me destrozaron.
Fuera, el sol de Córdoba proyectaba una bruma resplandeciente sobre el pavimento. Dentro, toda la existencia de Marina se limitaba a este único momento, un hombre sentado en el suelo, velando por ella como si fuera importante, como si fuera alguien. Encontré un viejo oso de peluche en el almacén, uno de los juguetes que reservamos para los cachorros que llegan al día de la adopción, y lo coloqué a su lado. No se movió. Las horas pasaron. Hubo cambio de turno, pero yo seguía allí. En un momento dado, apoyé mi mano junto a su pata. No levantó la cabeza, pero entonces, tan lentamente que casi no me di cuenta, movió la pata apenas 1 centímetro, lo justo para tocar mis dedos. Lo sentí como un rayo que me atravesó el alma. La cachorra de pastor alemán más pequeña y rota del mundo todavía lo intentaba, todavía buscaba el contacto, todavía se aferraba a la vida. Y ese único toque lo transmitió todo: no quiero estar sola. Abrió los ojos justo antes del amanecer, cuando el cielo exterior era todavía de un gris apagado. No me había movido de su lado, me había quedado traspuesto sentado contra la pared. Algo me despertó, un cambio en la energía de la habitación, de esos que se sienten en lugar de oírse. Miré y allí estaba ella, observándome. 2 ojos azul pálido, nublados por el miedo y la confusión, pero abiertos y vivos. Hola, Marina, susurré, conteniendo el aliento. ¿Has vuelto? Apenas se movió, solo parpadeó lenta y deliberadamente, como si el esfuerzo agotara todas sus fuerzas. Pero su mirada permaneció fija en mí, escrutadora, como si intentara recordar el significado de la confianza. Esa expresión tocó una fibra sensible en mí que no sabía que seguía ahí. Cuando tenía 9 años, tuvimos una pastora alemana llamada Bella. Se acurrucaba conmigo durante mis pesadillas, y yo hundía la cara en su pelaje y me sentía a salvo. Cuando Bella murió, no derramé ni una lágrima, simplemente dejé de hablar durante una semana. Supongo que incluso entonces los perros comunicaban cosas que las personas no podían. Ahora, a mis 42 años, me encontraba mirando a otra cachorra de pastor alemán y sintiéndome de nuevo como un niño de 9. Sigo aquí, le aseguré. Y no me voy a ninguna parte. Su pata se movió ligeramente. Luego intentó levantar la cabeza, pero se tambaleó y volvió a caer. Su cuerpo seguía frágil, temblando de agotamiento, pero había una nueva expresión en su cara, una pregunta. ¿Quién eres? ¿Te quedarás? ¿Te importo? Me acerqué más y extendí la mano con suavidad. Esta vez no se inmutó. Mientras mis dedos rozaban su hocico por primera vez desde que la encontraron en aquella caja, Marina dejó escapar un largo, tembloroso y genuino suspiro. Laura entró con una bandeja de comida blanda y caldo. ¿Crees que está lista para probar?, preguntó. No lo sé, respondí, pero me mira como si pudiera estarlo. Le ofrecimos una cantidad minúscula de puré de pollo en una cuchara, sosteniéndola bajo su nariz. Al principio, nada. Luego un olfateo. Un respingo de su nariz negra. Una ligera inclinación hacia adelante. Vamos, cariño, la animé. Solo un bocado. Demuéstrame que sigues ahí dentro. Lo lamió una vez, luego otra y de repente estaba masticando, despacio, con torpeza, pero con determinación. Laura soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo desde siempre. Esa es nuestra chica. Las lágrimas me escocieron en los ojos, porque con ese único bocado, Marina estaba tomando una decisión: no rendirse, no desaparecer, sino quedarse. Me quedé con ella toda la mañana, sosteniéndole la pata mientras se debatía entre el sueño y la vigilia. No lloró ni gimió, pero cada vez que abría los ojos me buscaba a mí. Supe entonces que no solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a creer que merecía ser salvada. Me mordió. No fuerte, solo un mordisquito, un breve destello de dientes cuando fui a coger su cuenco de comida. No nació del miedo, sino del instinto. Del hambre. Fue lo más alentador que había presenciado en toda la semana. Tiene agallas, comentó Laura, sonriendo desde la puerta. Llevábamos 4 días. Marina había estado descansando, comiendo pequeñas porciones y durmiendo mucho. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, la cachorra de pastor alemán estaba despierta y alerta. La mirada en sus ojos ya no era solo de supervivencia, era de voluntad. Se incorporó, temblorosa e inestable, pero erguida. Sus orejas seguían caídas, pero la derecha tenía un pequeño pliegue en la punta, como si no pudiera decidir si levantarse. Le daba un aspecto casi caricaturesco, ridículo y hermoso. Tiene una oreja de luchadora, dije agachándome a su lado, como si siempre estuviera escuchando el peligro.
Coloqué un peluche delante de ella, un pequeño zorro de trapo. Lo olfateó y luego apoyó suavemente la cabeza sobre él como si fuera una almohada. Mi corazón se rompió un poco. Esa tarde intentó caminar, un paso, luego dos. Su pata vendada todavía se arrastraba ligeramente, pero no lloró ni dudó. La vi tambalearse por la sala de rehabilitación, su cola dando el más leve de los meneos, como si su cuerpo estuviera recordando lo que era la alegría. Con calma, Marina, susurré. No hay prisa. Tienes tiempo. Pero ella no estaba esperando. Quería moverse, vivir. Más tarde, mientras escribía sus notas de progreso, miré y vi algo que me dejó helado. Había arrastrado el zorrito de peluche hasta su cama y se había acurrucado a su alrededor. Mientras dormía, su pata descansaba sobre él de forma protectora, como si guardara algo blando, algo que era suyo. Fue entonces cuando me di cuenta, no solo se estaba recuperando, estaba reclamando lo que era suyo. Reclamando su derecho a sentirse segura, a volver a ser un perro. Cada día veía cómo nuevas partes de su personalidad volvían a la vida, su curiosidad, su chispa, su tranquila confianza. Olfateaba los rincones de la habitación y levantaba la cabeza cuando alguien la llamaba por su nombre. Se estaba reconstruyendo pieza por pieza, no con ruido ni con trucos, sino con un valor silencioso. A la hora de comer, empezó a ladrar una sola vez, un suave estoy aquí. La primera vez que lo hizo, todo el personal de la clínica se detuvo y sonrió. No era fuerte ni potente, pero era suyo. Y cuando me arrodillé y le tendí la mano, no me mordió. Me la lamió, un suave toque de su lengua contra mis dedos, como un susurrado gracias por quedarte. Todos en el refugio la habían estado llamando la cachorra blanca, o la chica de la caja. Pero yo no. Para mí fue Marina desde el momento en que la saqué de aquella caja. Hoy lo hice oficial. Escribí su nombre en su ficha con tinta negra y en negrita, Marina, cachorra de pastor alemán, 3 meses. Laura lo leyó en voz alta, sonriendo. Marina, es un buen nombre. Asentí. Significa fortaleza del mar. Sobrevivió a una tormenta que nadie vio. Había algo poderoso en dejarlo por escrito como si ya no fuera solo un número de caso, sino una persona, una historia en progreso. Más tarde ese día, le traje un collar suave, de color azul pálido, con una diminuta placa de plata que brillaba al sol. El grabado decía, Marina, corazón valiente. Inclinó la cabeza, lo olfateó con cautela y luego me dio un empujoncito con la cabeza como si entendiera su significado. Cuando se lo abroché al cuello, no se resistió. Al contrario, se quedó quieta, digna a su manera silenciosa, como si supiera que este momento era suyo. No era solo un collar, era una corona. A partir de ese día, Marina empezó a revelar destellos de quién había sido, o quizá de quién había sido siempre. Se sentaba más erguida y caminaba con más determinación, con su oreja derecha, todavía ligeramente arrugada, añadiendo un encanto asimétrico a su aspecto. Me seguía por la sala de rehabilitación, su pata vendada golpeando suavemente el suelo detrás de mí. Cuando me giraba y la encontraba justo a mis talones. Levantaba la vista como diciendo, ¿a dónde vamos hoy? Cada vez que una nueva persona entraba en la habitación, la observaba, no con miedo, sino con una cautelosa selectividad. Pero cuando era yo, su cola se movía, no de forma alocada, sino lo justo para transmitir, te recuerdo. Una tarde traje una manta caliente de mi furgoneta, una que olía a campo, a pino y a sol. Se acurrucó en ella al instante, hundiendo la nariz y dejando escapar un largo suspiro que sentí en lo más profundo de mi pecho. Confía en ti, dijo Laura a mi espalda. Asentí viéndola respirar. Y estoy tratando de ganármela cada día. Esa noche, mientras estaba sentado en el suelo con ella, Marina apoyó la cabeza en mi pierna. No fue por accidente ni por calor, fue una elección consciente. No hubo palabras ni sonidos, solo una silenciosa declaración entre dos almas que se habían encontrado entre los escombros. Me diste un nombre, y ahora sé que estoy en casa. Me esperaba cada mañana. Para cuando yo abría la puerta lateral del refugio, justo después del amanecer, Marina ya estaba sentada erguida en su chenil de recuperación, con la cola golpeando suavemente la manta. Sus orejas se erguían, o al menos lo intentaban, y esos ojos azules se clavaban en los míos como si yo fuera la primera cosa buena que había conocido. Buenos días, Trasto, le susurraba, y cada vez ella respondía con ese pequeño meneo de cola, como si compartiéramos un secreto. Los días se hicieron más luminosos, y ella también.
Los baños suaves habían ablandado su pelaje, su apetito se había duplicado y las heridas de su costado estaban cicatrizando y convirtiéndose en tenues marcas rosadas. La cojera de su pata persistía, pero no dejaba que la detuviera. Una mañana abrí la puerta de su chenil, esperando sacarla en brazos como de costumbre. Pero no esperó. Dio un paso adelante por su cuenta despacio, una pata y luego la otra, tambaleante y con cuidado, y luego con confianza. Me quedé helado, sin querer perturbar el momento. La pequeña cachorra de pastor alemán pasó junto a mí y entró en la sala abierta. No fue lejos, solo unos metros, pero lo hizo sola. Mírate, susurré. Lo estás haciendo. Laura capturó el momento con su móvil desde el mostrador de la clínica. Ese es el contoneo de Marina, se rió. El contoneo de Marina. Me gustó eso. Durante los días siguientes, sus exploraciones se ampliaron. Olfateó rincones, se asomó debajo de los armarios y le ladró una vez a una fregona como si la hubiera ofendido personalmente. Cada acción era pequeña, pero cada una era una victoria. Lo que más me impresionó fue su dulzura. A pesar de estar asustada y herida, nunca atacó. Observaba el mundo con un recelo silencioso, pero ofrecía su confianza en cuidadosas dosis. Y la porción más grande me la dio a mí. Ese viernes llegó una tormenta. Los truenos retumbaron justo después del mediodía, desatando un coro de aullidos de los otros perros. Pero Marina no se escondió. Vino hacia mí, apretó su cuerpo contra mi pierna y se sentó allí, quieta y tranquila, mientras el mundo temblaba a nuestro alrededor. Le pasé la mano por el lomo, sintiendo cómo se relajaban sus músculos. «¿Ya no tienes miedo, eh?» Me miró y en esa única mirada vi todo lo que había conquistado, el dolor, el hambre, el abandono. Y aún así, allí estaba ella, la cachorra de pastor alemán desechada como basura, ahora sentada erguida a mi lado como si ese fuera su lugar, como si estuviera esperando el siguiente capítulo. Y quizá yo también, porque cada vez que la miraba pensaba lo mismo, si ella sigue intentándolo, ¿cuál es mi excusa? Nunca tuve la intención de encariñarme. Cuando trabajas en un refugio, esa es la primera regla que te graban a fuego. No te acerques demasiado. No te los lleves a casa. No construyas sueños alrededor de un perro que está destinado a irse. Pero las reglas nunca se habían topado con Marina. Esa mañana, la descubrí acurrucada en su chenil con el zorrito de peluche bajo la barbilla, su pata vendada estirada lo justo para tocar la manta que le había dejado doblada a su lado la noche anterior. No fue un accidente, quería tener ese pedazo de mí cerca. Se estaba fortaleciendo cada día, comiendo sola y caminando distancias cortas sin cojear. Su pelaje estaba limpio ahora, todavía blanco pero con suaves tonos dorados cuando el sol lo iluminaba de cierta manera. Era preciosa, y yo estaba aterrorizado porque sabía lo que vendría después. Una vez que el veterinario le diera el alta, aparecería en el tablón de adopciones. Las familias vendrían de visita, la verían y se enamorarían al instante. ¿Qué se suponía que debía hacer entonces? Sonreír y entregarla como si no fuera ya parte del latido de mi corazón. Intenté mantener mi profesionalidad. Actualicé su ficha, supervisé su curación y me dije a mí mismo que merecía un hogar con un jardín, niños y gente que no se hubiera enterrado en el trabajo con perros para evitar la vida. Pero la verdad era que ya no quería ser su rescatador. Quería ser su persona. Aún así dudé porque ya había fracasado antes. Hacía 3 años acogí a un perro mayor llamado Max. Era ciego, lento y estaba cerca del final de su vida. Juré que no me enamoraría de él, pero lo hice. Le di mi sofá, mi tiempo, mi corazón. Luego, después de 5 meses, falleció mientras dormía con la cabeza en mi regazo. Me destrozó. Dejé de acoger después de eso, dejé de permitirme acercarme hasta Marina. Esta pequeña cachorra de pastor alemán, abandonada en una caja, había reabierto una parte de mí que creía sellada, sus miradas silenciosas, su confianza, la forma en que se apoyaba en mi pecho cuando la sacaba fuera. No estoy preparado, le admití a Laura esa tarde. Ella enarcó una ceja. ¿No estás preparado para perderla, o no estás preparado para dejarla entrar? No tuve respuesta. Esa noche saqué a Marina a pasear por la parte de atrás. Las nubes se habían abierto y los últimos rayos de sol se extendían como oro por el patio. Se detuvo cerca del jardín, se sentó a mi lado y apoyó la barbilla en mi bota. Sin correa, sin una orden, solo su elección. Eligió estar cerca. Y fue entonces cuando me rompí.
Me agaché, la atraje suavemente hacia mis brazos y susurré, tengo miedo, pequeña. No de ti, sino de mí. De lo mucho que duele esto, incluso ahora. No se movió, solo respiró contra mi pecho, lenta y constantemente. Y lo supe, yo no había salvado a Marina. Ella me estaba salvando a mí. Jugó. No por accidente, no por instinto, sino a propósito, como si recordara lo que significaba ser un cachorro. Sucedió un tranquilo martes por la tarde. El refugio estaba en calma, el cielo despejado, y yo acababa de limpiar su chenil cuando sentí que algo me golpeaba la parte de atrás del pie. Me giré para ver a Marina de pie, orgullosa y equilibrada, con su colita blanca meneándose y el zorro de peluche colgando de su boca. Entonces, sin previo aviso, salió disparada, bueno, más bien renqueando. Su pata trasera todavía arrastraba un poco, pero se movió más rápido de lo que la había visto nunca. Se lanzó a 1,5 metros de distancia, soltó el juguete y me miró con una expresión que solo podía significar, ¿vienes o qué? Me reí, no pude evitarlo. Ah, con que así es como vamos a jugar. Me abalancé sobre el juguete, pero ella se lanzó antes de que pudiera cogerlo, recogiéndolo de nuevo en su boca y alejándose trotando con una mirada de triunfo tamaño cachorro en su cara. Durante 15 minutos, jugamos de un lado a otro como niños. Hacía pequeños gruñidos que eran más bien bufidos. Incluso intentó un salto torpe aterrizando de panza con las patas extendidas como una rana, y luego me miró como diciendo, eso no ha salido como esperaba, ¿verdad? Pero estaba sonriendo. Se le veía en los ojos, en la cola, en todo su ser. Y yo también. Laura salió del edificio en medio de la persecución y se quedó helada, con la mano en la boca. Está jugando, susurró. Asentí sin aliento. Como si nunca hubiera parado. La dejamos en el patio más tiempo de lo habitual ese día. Persiguió hojas, se revolcó en la hierba y se tumbó boca arriba como si absorbiera cada ápice de luz que California tenía para ofrecer. Recuerdo arrodillarme a su lado mientras frotaba el zorro de peluche contra mi pierna y pensar, esto es la curación. No solo informes médicos, aumento de peso o un pelaje limpio, sino juego, alegría y tonterías. Esa tarde, cuando la llevé de vuelta adentro, metió la cabeza bajo mi barbilla y dejó escapar un suspiro silencioso. El tipo de sonido que dice, hoy ha sido un buen día. Y por primera vez desde que la encontré en aquella caja, dejé de preguntarme quién la había abandonado allí. Porque Marina había dejado de vivir en aquel momento y había empezado a vivir en este, una cachorra de pastor alemán que ya no necesitaba sobrevivir porque ahora era libre para vivir. Vinieron a por ella un sábado por la mañana. Una pareja joven de unos 30 y tantos años, con ojos amables y sonrisas nerviosas, entró por las puertas del refugio cogida de la mano. Al principio no le di importancia, siempre tenemos visitas los fines de semana. Gente que busca adoptar, gente que busca sentirse bien con la posibilidad de salvar una vida. Pero entonces la mujer vio a Marina a través del cristal de la sala de juegos, y todo cambió. Oh, Dios mío, susurró. Es ella. Es esa. El hombre miró, luego se volvió hacia mí. ¿Esa es Marina? Asentí con una repentina opresión en el pecho. Sí, es ella. Se quedaron un largo rato ante el cristal, observando cómo Marina se sentaba tranquilamente con su zorro de peluche entre las patas. No estaba jugando, estaba esperando, mirando la puerta como siempre hacía a esa hora, esperándome a mí. Leí sobre ella en internet, dijo la mujer, volviéndose hacia mí. La cachorra de pastor alemán blanca encontrada en una caja. Tragué saliva. Sí, esa es su historia. Me hablaron de su perra anterior, Luna, también una pastora alemana, que había fallecido el año anterior. Explicaron que no estaban seguros de poder abrir sus corazones de nuevo hasta que vieron la cara de Marina. Parece la esperanza, dijo el hombre. Esperanza. La palabra me golpeó como un puñetazo. Los conduje a la sala de juegos. Marina se levantó de inmediato con las orejas en movimiento y la cola levantada, pero sin menearse. Me miró primero a mí, luego a ellos. La mujer se arrodilló. Hola, preciosa. Marina no se movió. Observó, evaluó. La había visto hacer esto antes con el personal nuevo, los voluntarios, incluso con otros animales. Era cautelosa pero no temerosa, cuidadosa con su corazón. El hombre le tendió la mano. Marina la olfateó y luego volvió a mirarme como preguntando, ¿está bien? Le hice un ligero asentimiento con la cabeza. Dio un paso adelante lentamente, tocó con la nariz la rodilla de la mujer y luego retrocedió.
Eso fue todo, su versión de un saludo. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Es perfecta. Sonreí, pero me pareció forzado porque por dentro algo se estaba deshaciendo. Me había preparado para esto. Me había dicho una y otra vez que Marina merecía un hogar de verdad, una casa con juguetes y espacio para correr, gente con más tiempo que yo, una vida fuera del refugio. Pero nada de eso lo hacía más fácil. Mientras se iban a rellenar el papeleo, Marina se acercó y se sentó a mi lado, apoyando su costado en mi pierna. Aún no lo sabía, y yo no sabía si sería capaz de seguir adelante. Porque por mucho que me dijera a mí mismo que la estaba salvando, la verdad era que ella ya me había salvado a mí. Y ahora alguien más quería llevársela a casa. La pregunta resonó más fuerte que nada en mi mente: ¿podría realmente dejarla ir? Volvió a meterse en la caja. La misma caja en la que la encontraron, manchada, abollada y todavía con las palabras apenas visibles: no la quiero. La habíamos guardado en un cuarto trasero, escondida cerca de unos contenedores de almacenamiento. No sé por qué no la había tirado. Quizá pensé que la necesitaríamos para un informe, o quizá simplemente no fui capaz. Esa mañana, mientras recogía las pertenencias de Marina, su manta, su juguete, sus notas médicas, ella entró en la habitación. La adopción estaba programada para las 11 de la mañana, la pareja llegaría en cualquier momento. Intentaba mantener la compostura. Primero oí un crujido. Luego me giré y la vi. Marina se había metido en la vieja caja de cartón y había enroscado sus ahora más fuertes patas bajo ella, con la cabeza apoyada en el borde y sus ojos azules mirándome directamente. Era como si lo recordara, como si estuviera diciendo: aquí es donde empecé. No lo olvides. Caí de rodillas con el pecho apretado como si alguien estuviera sentado sobre él. Marina. Susurré con la voz quebrada. ¿Por qué haces esto? No se movió ni gimió, solo me miró. En ese momento, todo lo que había estado evitando se me vino encima. No podía dejarla ir. No podía sonreír y fingir orgullo. Porque no era solo otra cachorra de pastor alemán, era mi nuevo comienzo, mi segunda oportunidad. Me senté junto a la caja, incapaz de hablar. Entonces cogí un rotulador, el mismo rotulador negro y grueso que usábamos para las etiquetas de ingreso, y sin pensar, tracé una línea audaz sobre las palabras de la caja. No la quiero. Debajo escribí 3 nuevas palabras con cuidado y de forma permanente: amada. Deseada. Hogar. Sentí que se movía. Se levantó, salió de la caja y caminó directamente hacia mí. Sin dudarlo, apoyó la frente en mi pecho. Esa fue mi respuesta. Cuando llegó la pareja, los recibí fuera. Les di la mano, sonreí a través del dolor y les dije la verdad. Lo siento, dije. No puedo dejarla ir. Al principio parecieron sorprendidos, pero luego la mujer sonrió. Ya os pertenecéis el uno al otro, ¿verdad? Asentí. Me eligió a mí desde el principio. Lo entendieron y se fueron sin armar jaleo. Y yo me quedé allí en el aparcamiento con Marina a mi lado, su correa en una mano y los papeles de la adopción, rotos por la mitad, en la otra. Ya no era su rescatador. Era su persona. Ahora duerme a mi lado, no en un chenil ni detrás de un cristal, sino aquí mismo, a los pies de mi cama. Está acurrucada en una perfecta media luna con su zorro de peluche bajo una pata y la nariz metida en el hueco de mi pierna, como si siempre hubiera estado destinada a estar ahí. La noche después de decirles que no a la pareja, la traje a casa. No hubo dudas ni vacilaciones. La llevé a través de la puerta principal y le susurré: bienvenida a casa, Marina. Pisó el suelo de madera como si fuera la luna. Cada superficie era nueva: el sofá, la alfombra, el suave crujido de la madera vieja bajo sus patas. Al principio lo olfateó todo con cautela, luego con creciente confianza. En una hora había encontrado su sitio, un trozo de sol cerca de la puerta trasera. Allí se tumbó y suspiró, un sonido que pareció liberar algo que todo su cuerpo había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Durante los días siguientes, floreció. Persiguió una pelota de tenis por mi pequeño patio trasero, observó a las ardillas desde la ventana y le ladró al aspirador como si estuviera poseído. Empezó a comer más rápido, incluso gruñó una vez al golden retriever del vecino a través de la valla, un sonido suave y bajo que parecía decir: este lugar es mío. Le compré una cama en condiciones, una de esas elegantes camas ortopédicas con espuma viscoelástica. Sigue prefiriendo el suelo.
Pero por la noche, cuando apago las luces, entra sigilosamente en el dormitorio y se acuesta a mi lado, todas y cada una de las noches sin falta. Y ahora duermo más profundamente. Hay algo curativo en su presencia, el ritmo silencioso de su respiración parece suficiente para mantener a raya mi propio dolor. El personal del refugio todavía la llama a la cachorra Milagro. Me piden noticias y envían visitas solo para conocerla. Ella los saluda con educados olfateos y meneos de cola ocasionales, pero cuando se van, vuelve a estar a mis pies. Mi sombra, mi segunda oportunidad. Incluso empezó a ayudar en el refugio durante las visitas de terapia para los recién llegados asustados. La traemos una vez a la semana, y recorre la fila de cheniles, con la cola alta y los ojos tranquilos. Se sienta junto a los perros que no comen y apoya su cuerpo contra los que tiemblan. No hace trucos ni ladra a las órdenes, simplemente está ahí, y de alguna manera, eso es suficiente. El otro día, un voluntario me preguntó, ¿crees que recuerda la caja? La miré durmiendo plácidamente con las orejas moviéndose en un sueño, y respondí, no hace falta. Yo sí la recuerdo. Porque el pasado de Marina no es quien es, pero es la razón por la que brilla con tanta intensidad ahora. Esta cachorra de pastor alemán, antes olvidada, no solo sobrevivió, se convirtió en una luz para todos los que no podían ver el camino a seguir. La historia de esta pequeña, desde el abandono hasta la rehabilitación, subraya la importancia crucial de las organizaciones de rescate sin ánimo de lucro. Marina no era solo una cachorra de pastor alemán abandonada en una caja, era un alma que esperaba que alguien la viera, que se aferrara a ella y le dijera, eres importante. Me enseñó que la curación no es ruidosa ni dramática. Es silenciosa y lenta. Es el golpeteo de una cola en el suelo, una pata suave apoyada en tu pecho, un momento de confianza ganado respiración a respiración. Cuidar de un cachorro rescatado es más que amor, es una responsabilidad. Implica un cuidado animal dedicado y la decisión de ser el para siempre de alguien cuando el mundo se ha rendido con él. Hay innumerables perros como Marina ahí fuera, invisibles, ignorados, esperando en silencio. Al compartir su viaje y contar su historia, hacemos más probable que la próxima Marina sea encontrada, ayudada y llevada a un hogar. Estas narrativas hacen más que tocar corazones, salvan vidas. Sé su voz. Sé su esperanza.